Hola artistas, ¿cómo os fue con la letra M el lunes pasado? Acordaros de que si hay alguna duda que tengáis sobre los vídeos, sobre la letra que estamos viendo, sobre los rotuladores que estoy usando, podéis dejar un comentario y os contesto lo antes posible. Vamos a continuar con el alfabeto y hoy le toca el turno a la letra N. La letra N minúscula es muy parecida a la M, pero eliminamos el trazo del centro. Empezamos con un trazo descendente y después un trazo fino hasta llegar a la altura de las X y volvemos a bajar con un trazo grueso y el trazo de salida. Si vuestro estilo es menos redondito que el mío, siempre podéis hacer las letras, en vez de terminar completamente el giro, al llegar aquí bajamos hacia abajo y veis que nos queda una letra un poco más estrechita y con esta zona menos redonda. Como ya llevamos varias letras ajustándonos perfectamente a las líneas guía, esta vez me voy a saltar un poquito las normas. Podéis intentar practicar alguna letra que en vez de tener los trazos perfectamente rectos, esté como un poco más torcida, tenga un poco más de movimiento, como hemos hecho con alguna mayúscula. Girando un poco esas líneas en el esqueleto también podemos encontrar letras bastante divertidas. El truco siempre está en no pasarnos y no perder de vista la forma básica de la letra. Para dibujar la N mayúscula también nos vamos a fijar, como hicimos en la N, en la dirección en la que dibujamos el esqueleto. Muchas veces vemos Ns de este tipo, que tienen estos dos trazos verticales gruesos y la diagonal fina, cuando en realidad la letra es completamente al revés. Los trazos verticales son finos y es la diagonal la que tiene más grosor. Vamos a dibujar el esqueleto de la N. Y a pensar en cómo lo dibujaríamos en un solo trazo. Empezaríamos desde aquí, iríamos primero hacia arriba, luego hacia abajo y luego hacia arriba otra vez. Así veis que los trazos ascendentes, los que son finos, son el primero y el tercero, mientras que el segundo es descendente y por lo tanto grueso. Y para añadirles los serif, acordaros lo que vimos con la letra M. En estas zonas de aquí los prolongamos solamente hacia el exterior. Y recordar que en las letras, cuando hacemos la versión sin contraste, también podemos utilizar serifs, pero que tienen que ser un poco más grandes para que sean coherentes con el resto de la letra. ¿Y qué pasa con este serif? Pues si os acordáis con la letra M vimos que el ápice podíamos terminarlo plano o en pico. Con esta parte de la letra N pasa lo mismo, también podríamos llegar hasta aquí y subir directamente en pico. Si tenemos una versión con serifs, hay veces que en esta zona, por ese pico, no dibujamos el serif de ese vértice. Así que si veis una N a la que le falta aquí ese elemento, ya sabéis por qué es. Para la versión mayúscula escrita con Brass Pen podemos seguir una forma muy parecida a la que hemos visto para las minúsculas, y para decorarlo un poco más podemos añadir un trazo de entrada en esta zona de aquí. También podemos dibujarlo todo junto desde este punto
y que nos quede una N de este tipo. A la letra ñ no le vamos a dedicar un capítulo aparte porque es prácticamente igual que la letra N y lo único que tenemos que hacer es añadirle una virgulilla. Como este trazo es horizontal, tiene que ser más o menos fino, aunque podemos darle un poco de curva y un poco de grosor, pero sin pasarnos. Solamente cuando estemos dibujando letras con trazos muy gruesos podemos hacer esa virgulilla un poco más ancha. Hay una pregunta que se repite bastante a menudo en estos vídeos y es cuánta distancia dejo entre la línea base, la altura de las X, de la altura de las X ascendentes a descendentes y para las mayúsculas. Así que en el próximo vídeo de letra a letra os hablaré de esas distancias, de la relación que hay entre ellas y de qué pasa si las modificamos, cómo afectan a la forma de nuestras letras. Practicar mucho este fin de semana y nos vemos el lunes con el nuevo capítulo.